Hoy iniciamos el ciclo de este año 2024 con un tema interesante, porque es interesante en sí mismo el tema y porque está muy de moda. Y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y, por supuesto, de inteligencia artificial y trabajo social, que al final es la tarea profesional que a casi todos nos compete en esta sala. Dicho esto, entramos en materia. Voy a presentaros a nuestros dos ponentes de hoy. En primer lugar, va a intervenir Pedro Jesús Moreno, aquí a mi derecha. Bienvenido, Pedro. Gracias. Él es socio director de Auren Digital, ingeniero superior en informática, con una larguísima trayectoria profesional y una larguísima experiencia, tanto como ingeniero de proyectos, desarrollador, como profesor de informática, de programación, de desarrollo. Bueno, una experiencia enorme y un currículum que realmente, si lo tuviera que leer, nos pasaríamos media jornada aquí. Gracias por venir, Pedro. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a mi izquierda tengo a Eva María Chenel, que ya es técnico del Consejo Superior de Trabajo, del Consejo General del Trabajo Social, y ella es trabajadora social, pero además también está formada en cuestiones tecnológicas. Ella es máster en Big Data y en Business Intelligence y tiene conocimientos de programación básica y de bases de datos relacionales. Tiene formación en IA y en transformación digital y además ha participado en la organización de al menos 3 jornadas sobre inteligencia artificial. Y como esto no le parecía poco, pues me ha dicho un pajarito, que también te estás formando en marketing digital. Bien, es decir, es una trabajadora social que ejerce como trabajadora social, pero además tiene una muy amplia formación en cuestiones tecnológicas, con lo cual pues es un perfil ideal para liderar esta charla. Así que bienvenida, Eva, gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros por contar conmigo. Vamos a intentar hacer algo que fluya desde una explicación de qué es esto de la inteligencia artificial, ¿vale? Muy somera, muy por encima. Obviamente, la mayoría de los que estamos aquí no sois técnicos, por lo tanto, vamos a intentar hablar en un lenguaje que se comprenda, para que es importante que sí los conceptos queden claros para entender qué hay detrás de la inteligencia artificial y poder, de verdad, ejercer como trabajadores sociales en la modulación de esa inteligencia artificial, que es lo que hablaremos al final. Por tanto, entraremos en unas cuestiones cuestiones generales sobre la inteligencia artificial. Después Eva hará unas menciones muy rápidas a ciertos conceptos que se manejan en inteligencia artificial, que es interesante tenerlos en cuenta para después entrar ya en el mollar, en el meollo de la exposición, que se centra en la inteligencia artificial aplicada o hablando desde el punto de vista del trabajo social. Así que, Pedro, la sala es tuya. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Bueno, yo voy a intentar, no voy a entrar en ningún tema técnico. Mi intención con esta charla que os quiero dar es, sobre todo, que entendáis en qué os puede ayudar en vuestro día a día la inteligencia artificial y, sobre todo, que entendáis también que es una tecnología que, como ya seguramente habréis visto, porque estamos absolutamente bombardeados, ¿no? a la hora de en nuestro día a día con esto de la inteligencia artificial, pues es una cuestión que ha llegado para quedarse, ¿vale? No es una moda, no es una cosa que vayamos a dejar pasar y esto, ya lo veremos, sino que vais a ver que es una tecnología que viene para disrumpir en la sociedad y en nuestro puesto de trabajo y en la experiencia de la gente que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, lo primero que quería contaros un poquito es, ¿por qué ahora, no? O sea, ¿por qué tenemos ahora esto de la inteligencia artificial? Joder, ¿por qué no viene esto dentro de un poquito más de tiempo y no me pilla a mí, ¿no? Por el medio. Vale, eso es. Vale, fundamentalmente se dan una serie de circunstancias que vais a comentar. O sea, el tema de la inteligencia artificial no es una cosa nueva. Es decir, digamos que los primeros modelos de inteligencia artificial son de los años 50, 60. O sea, yo, como veis, ya pinto canas y yo en la facultad ya estudiaba temas de inteligencia artificial. Quizás lo más irrelevante que tenemos ahora y por lo que está llegando ahora es por una serie de factores que se están dando y que hace que se dé pues el caldo de cultivo, ¿no? de la explosión de la inteligencia artificial.
Bueno, el primero tiene que ver con el tema de la computación. Es decir, la inteligencia artificial tiene un requerimiento y es que necesita ordenadores muy potentes para funcionar, ¿no? Bueno, pues hace unos años, seguramente que también habéis oído hablar otra cosa que parece que no está relacionada con la IA, que es la nube, la famosa nube, la nube famosa de todo está en la nube, ¿verdad? Todo está en la nube. Y, coño, ¿dónde está la nube? Porque yo no la veo. Bueno, al final, bueno, ahora os comentará Eva con un poquito más de detalle, pero esto lo que ha hecho de alguna forma es poner a disposición de no solamente de las grandes corporaciones que tienen una capacidad de inversión alta y que son capaces de tener grandes centros de datos donde pueden hacer muchas cosas con los datos, fundamentalmente, sino que ha conseguido aterrizar y poner a nuestra disposición recursos computacionales para que cualquier compañía, cualquier empresa, cualquier organización pueda acceder al procesamiento, al análisis y a estos temas que están relacionados con la inteligencia artificial. Con lo cual, estos avances lo que han conseguido es algo que para mí es muy importante, que es la democratización de la tecnología. La tecnología, la inteligencia artificial, ha salido del control de unos pocos y nos la han puesto a disposición de alguna forma de todo el mundo, ¿vale? Eso, como os digo, se consigue a través de estos megacentros de datos de lo que llamamos la nube. Luego, por otro lado, cada vez estamos, todo lo que hacemos al final está conectado, funciona con Internet. Las neveras se conectan a Internet. Las neveras generan datos. O sea, cuando todos tenemos algo en la muñeca que nos cuenta los pasos, nos dice dónde estamos, cómo tenemos la tensión. O sea, es un cabreo todo el día, que no llego, ¿no? Entonces, absolutamente todo lo que estamos haciendo irradia datos, genera datos, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante ponerlo en valor para poderlo procesar, porque de ahí somos capaces de extraer muchísima información que nos puede ayudar fundamentalmente también a tomar decisiones o bueno, pues a entender un poco qué es lo que está pasando en determinada situación. Es decir, bueno, yo a Juan Ramón lo conozco desde hace casi 30 años que nos conocemos, y hace casi 20 estamos haciendo proyectos donde nosotros estábamos leyendo, imaginaos, valores de temperatura de motores, un motor, ¿vale? Que ya soltaba datos, y con inteligencia artificial éramos capaces de anticipar cuando ese motor se iba a romper. Eso tenía una importancia era tremenda, ¿no? A día de hoy todo el tema de datos, también incluso a nivel médico, todos los datos de toda la información que se está cogiendo para poder crear modelos de inteligencia artificial que incluso son capaces de predecir o de detectar tumores con una mayor precisión de lo que a día de hoy ya son capaces los doctores. Creo que todo eso, ¿no? Pues no está todo basado en datos y es un poco en lo que las inteligencias artificiales se basan para funcionar y para entrenarse. Luego, si queréis, hablamos de cómo los están entrenando, que eso ya es harina de otro costal, ¿no? Y bueno, como os decía, y por último, lo que sí que hay es, bueno, ha aparecido una inteligencia artificial en concreto, porque las otras más o menos ya estaban, pero seguramente que habéis oído, no sé si el nombre, que se llaman inteligencias artificiales generativas. No sé si lo habéis oído, pero seguro que casi todos o casi todas habéis escuchado ChatGPT, ¿vale? El que no haya escuchado ChatGPT, no sé, se ha echado una siesta muy larga, porque llevamos con el ChatGPT ya un montón de tiempo. Bueno, ChatGPT, Midjourney, Dalí, no sé, Sora, no os habéis visto ahora que OpenAI ha sacado una cosa que hace unos vídeos absolutamente increíbles. Es una familia de inteligencias artificiales, digamos que es un subconjunto, una rama que tiene como característica que es capaz de generar contenido de todo tipo: texto, vídeo, música, absolutamente de todo. Y ya lo está haciendo también, que ya nos está empezando a generar problemas a la hora de entender si esto que yo estoy escuchando lo ha hecho una persona y tiene derechos de autor, o esta imagen la ha generado, o esta foto del Papa vestido de, no sé si era de Armani o no sé cómo, que estábamos viendo, es una foto real o es una foto, ¿vale? Con lo cual estamos ya en un nivel donde todo esto, estos famosos deepfakes que estamos escuchando y tal, bueno, pues nos están empezando a generar problemas reales de credibilidad de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando y lo que estamos leyendo, ¿no? Digamos que esa es la parte mala, pero también tenemos la parte buena, que la trataré también un poco de poner en valor. Bueno, dicho esto, el uso de la inteligencia artificial, que como os digo,
si no estáis utilizándola, la vais a utilizar, con independencia de que no hay que ser experto para utilizar una IA. De hecho, vais a ver que hace cosas que me facilitan mucho el día a día, no es necesario que yo sea un experto en esto, pero vais a ver fundamentalmente que a día de hoy pues ya nos está haciendo que nos planteemos o que veamos, que entendamos que hay una serie de retos a la hora de acceder y utilizar estas tecnologías. Bueno, fundamentalmente, seguramente que el que todos habéis escuchado, que es el que tiene que ver con la privacidad y la seguridad. ¿De acuerdo? Es un tema importante. Las inteligencias artificiales todas se basan en cantidades ingentes de datos. ¿Vale? Cuando digo cantidades ingentes, para que os hagáis una idea, la versión de ChatGPT 4, ¿vale? No vamos a ver la última que se llama 4O, la 4, le han cargado información, para que os hagáis una idea, del orden de, como si cogieseis 1 millón de libros del Quijote, uno tras otro. Es decir, le han enseñado con todo lo que hay en Internet, le han enseñado con todo lo que hay en Wikipedia, en la Common Crawl, le han enseñado con un montón de contenido, ¿de acuerdo? Esa inteligencia artificial ha aprendido de todo lo que hay en Internet y, por supuesto, como podéis imaginar, pues al final es una herramienta que es multidisciplinar. Es decir, si tú le preguntas de... Es como el cuñado, que lo sabe todo. Le preguntas de programación, sabe programación. Le preguntas de medicina, sabe de medicina. Le preguntas de leyes, sabe de leyes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha leído toda esa información y con todo eso es capaz de contestar. Pero no os equivoquéis. Las inteligencias artificiales no saben razonar a día de hoy. Es decir, no saben lo que os están contestando. A día de hoy, lo único que saben es qué palabra es, por probabilidad, la que tiene que escribir a continuación. O qué píxel es el que, por probabilidad, tiene que poner cuando está componiendo una imagen. ¿De acuerdo? ¿Sabe lo que me está contestando? No. No sabe. Yo no puedo dialogar porque él no tiene esa capacidad. ¿De acuerdo? Lo que sí que es cierto es que ha aprendido con tantísima información que es verdad que le puedo dar un uso práctico en todo esto. Seguramente que habéis oído hablar de que las IAs alucinan, ¿no? Básicamente es que es capaz de contestarme de una forma tan fiable, o sea, con tanta seguridad, que parece que lo que me está diciendo es cierto. Y no tiene por qué ser así. Puede mencionar una ley que no existe. Tú le puedes preguntar por, oye, ¿cuál era el valor de la acción de la compañía A en el año 2023? Y te dice, pues el valor de la acción eran 12,94. Claro, no es verdad, se lo ha inventado por completo, porque esos modelos, de alguna forma, lo que han hecho ha sido enseñarles con una cantidad de información hasta una fecha en concreto que probablemente sea anterior a la de la fecha que yo le estoy preguntando. Por lo tanto, él nunca ha visto ese dato, ¿vale? Con lo cual es muy probable que se lo invente, insisto. Lo único que saben es hacer esas cosas. Ahora veremos para lo que me ayudan, ¿no? Eso tiene que ver, como os digo, con el tema de la aceptación y la confianza. Otros retos es el tema de como veis, el tema de la desigualdad que nos puede generar a la hora de acceder a él. Habrá países donde por un tema de evolución sea más rápido la adopción de este tipo de tecnologías y habrá otros que se quedarán atrás. Y esto lo que va a aumentar también es un poco esa brecha, ¿no? Esa brecha de quien usa estas tecnologías pues va a tener una mayor ventaja en muchas cosas que otros países y otras personas, otros grupos sociales donde por cualquier motivo no tienen acceso a ello, ¿vale? Bueno, sabéis que aquí en España tenemos ChatGPT, que podéis utilizar, lo que es gratuito. Y aquí quiero hacer un inciso para ponerme un poco serio. Cuidado con las herramientas gratuitas, ¿vale? Cuando las cosas son gratuitas, el producto sois vosotros, ¿vale? Y es muy caro. Si vosotros leéis las condiciones de uso de un ChatGPT gratuito, lo que te están diciendo es, encantado de dejarle que usted use esta herramienta, es maravillosa, ahora han sacado una que ya es la bomba gratuita también, pero que sepa usted que todo lo que usted está subiendo aquí, yo lo voy a poder utilizar para entrenar y mejorar mi modelo. Con lo cual, muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Cuando os regalan las cosas para que las utilicéis, tenéis que entender muy bien qué se puede y qué no se puede usar. ¿De acuerdo? Ahora, seguramente que yo creo que la inmensa mayoría de vosotros habrá hecho alguna pruebecilla con él y estáis viendo también el potencial que tiene a la hora de evitar esto que llaman el folio en blanco. Es decir, cuando yo quiero, oye, mira, tengo que preparar un informe de hacer no sé qué, tal, pues dame los pasos, dame la estructura, dame la orientación, y yo con eso ya empiezo a trabajar. Evidentemente, no os recomendaría a nadie que cojáis todo lo que escupe un ChatGPT y lo presentéis al jefe, porque a lo mejor tenéis después una reunión incómoda, ¿vale? Ha habido algún abogado que incluso ha perdido el puesto porque presentó un documento escrito con GPT y el juez, como el profesor, lo cazó. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Luego, el uso que se haga también de las inteligencias artificiales.
las inteligencias artificiales, como todo en la vida, son como las balas, ¿vale? Es decir, ¿las balas son buenas o malas? Pues depende de quién las dispare y depende en el contexto en el que se usen. Es decir, la inteligencia artificial también la están utilizando a día de hoy los hackers, por ejemplo, para hacer todavía más de las suyas, ¿vale? Para atacar más sistemas. Bueno, sabéis que ahora han atacado Iberdrola y se han llevado un montón de datos. Cada vez lo que están haciendo es utilizar las inteligencias artificiales para, bueno, pues para ser más eficaces. Por otro lado, los buenos están utilizándolas también para contrarrestarlo, pero que sepáis que es una herramienta donde, dependiendo para el uso que se haga, pues podemos utilizarlo para detectar enfermedades de forma temprana, de forma precoz, ¿vale? Un Alzheimer, ¿vale? Con lo cual, joder, qué bien, pero también se puede utilizar para generar noticias, por ejemplo, que pueden hacer que cambie el sentido de unas elecciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso no significa que la tecnología sea buena o mala. Lo que es bueno o malo es el uso que se hace de ella. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, y luego, por último, tenemos un reto que está muy relacionado con el tema de la carga digital que tenemos todos los empleados. De eso os voy a hablar ahora, ¿vale? Entonces, ahora, si queréis, pasamos y vemos un poco las oportunidades. ¿Oportunidades que nos da? Bueno, pues evidentemente la inteligencia artificial a día de hoy, sobre todo la generativa, os hablaba de ChatGPT y de todas las que hay, los Copilot, los Gemini, todos estos que hay, nos dan una oportunidad muy grande de poderlos poner a nuestro lado y poder hacer que sean como una especie, sean como nuestro asistente, ¿no? Y que nos liberen de mucha carga que a día de hoy yo puedo tener, por ejemplo, pues a la hora de cuando me llega un documento con una nueva normativa que tengo que leer, pues hay una forma, por ejemplo, de podérselo dar a estas inteligencias artificiales y decirle, oye, hazme un resumen de este tema, dime cómo me afecta, dime cómo se puede aplicar, con lo cual, por ejemplo, eso me está liberando de una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una reunión y esa reunión, por ejemplo, se graba, se puede generar un acta de esa reunión, lo cual me ahorra mucho tiempo, pero también, por ejemplo, le puedo decir que me haga un resumen, a qué acuerdos se ha llegado, de qué no se ha hablado, todo ese tipo de cuestiones se pueden hacer y también todo esto me va quitando muchísimas, me va liberando de tiempo para dedicarlo a cosas que de verdad aportan mucho valor, ¿no? en mi puesto de trabajo. Con lo cual, la inteligencia artificial como tecnología tiene un componente muy importante y es que no solamente sirve para que las empresas automaticen sus procesos y todo sea más ágil y tal, sino que tiene un verdadero valor real en mi día a día, en mi puesto de trabajo, ¿vale? Realmente me ayuda a trabajar, ¿vale? Y a liberarme de esa carga digital que a día de hoy tenemos. Contesta correos, prepara informes, ¿vale? Analiza documentación, todo ese tipo de cosas nos podemos ayudar en las IAs para poder trabajar, ¿vale? Vale, continuamos. Bueno, esto es una frase que donde lo que os decía esto, lo que realmente es importante para vosotros no es la IA en sí, no es la marca de la IA, sino cómo la vais a poner, cómo la vais a utilizar o cómo la utilizáis para conseguir cosas. Es decir, lo realmente interesante de una herramienta, pensad en cualquier herramienta, no es la herramienta en sí, ni la marca de la herramienta, sino cómo la vais a utilizar para hacer vuestro trabajo. ¿De acuerdo? Pensad que la IA es un poco ese tipo de cosas. Muy bien. Ahora, lo que os quería marcar aquí es un poco mostraros algunos ejemplos, ¿no? De cómo las inteligencias artificiales nos pueden ayudar en la función del puesto del trabajador o de la trabajadora social, ¿no? Es decir, qué cosas me pueden ayudar a hacer, ¿no? Y ahí tengo una serie de ejemplos, ¿vale? Que podemos ver si queréis. Estos son una serie de casos, ¿vale? Donde a día de hoy, por ejemplo, pues yo voy a poder utilizar la inteligencia artificial, pues por ejemplo, en mi día a día, en la gestión de los casos, por ejemplo, ¿no? Donde yo pueda de alguna manera utilizar información, conocimiento previo que tenga dentro de mi unidad, de mi organización, de mi departamento, sobre otros casos similares, ¿no? y que estas inteligencias artificiales puedan utilizar para darme recomendaciones sobre cómo debo de tratar, cómo debo de trabajar con un determinado caso, por ejemplo, ¿no? En función de unos determinados parámetros que se puedan coger, pues del estado físico, del estado psíquico del paciente, ¿vale? Después, oye, si es una persona válida, no válida, todo ese tipo de cuestiones, el sistema me puede asistir, me puede ayudar en base a cuestiones como, oye, histórico de casos que pueda tener, por un lado. Por otro lado, de la conversación que yo estoy teniendo con esa persona, ya están habiendo inteligencias artificiales, por ejemplo, instaladas en puestos médicos,
que están escuchando la conversación entre el médico y el paciente y en base a cómo va esa conversación le va haciendo sugerencias al doctor para que le vaya pidiendo algún dato para si es capaz de encontrar un poco un diagnóstico más preciso, por ejemplo, ¿no? Que ya os digo, ese análisis en tiempo real ya se está haciendo. ¿Y todo eso en qué se basa? Volvemos a lo mismo, en datos, en histórico, ¿vale? Ahí hay que tener mucho cuidado, y es donde estamos poniendo más los técnicos el foco, de que esa información no suba a un sitio, ¿vale?, donde eso no puede subir, sobre todo con datos de este estilo. Para temas de productividad, por ejemplo, lo que os decía, tenéis que hacer un informe, tenéis que hacer un análisis de documentos, tenéis que hacer datos, cualquiera de estas cosas os sirve. Temas de preguntas y respuestas. Si habéis utilizado ChatGPT, por ejemplo, la versión de pago, vosotros podéis cargarle códigos deontológicos del trabajador social, podéis subirle la ley de dependencia, podéis subirle un montón de cosas y podéis hacer un sistema que sea un experto, que creo que ahora Juanra no sé si nos va a mostrar, un experto en la que yo le pueda hacer preguntas y él me pueda ayudar, ¿no? Consultar leyes, claro, es decir, oye, tengo un problema con esta familia, tengo este tema, entonces al final todo lo que antes nos dedicábamos a googlear, ¿os acordáis del famoso mega y venga a mirar Google y esta página, joder, pues esto no me sirve, pues esto no me sirve, pues esto no me sirve? Ese paradigma va a cambiar absolutamente, porque ahora lo que tengo es un sistema donde yo le pregunto y él me responde, y la información que tiene es vastísima, ¿de acuerdo? Pero insisto, no sabe lo que me está diciendo, ¿vale? Perdón. Últimos temas, fundamental, el tema de análisis de datos. Vais a poder trabajar con muchísimos, vais a poder coger Excel, si le vais a poder decir, oye, analízame estos datos, ¿vale? Si lo tenéis que hacer. Y sobre todo, lo que nos va a permitir es eso, es tener un poco esa persona, un poco esa herramienta que me va a ayudar, ¿no?, en esas nuevas cosas, y por eso le llamamos ese trabajador social, que seréis vosotros, seguiréis siendo vosotros, vosotras, y lo que vais a tener al lado es esa especie de asistente en el que me voy a poder apoyar, ¿vale? Vale, pues creo que tenemos ahora ya la demo, que la podemos ver, ¿vale? Bueno, yo aquí voy a introducir un concepto muy rápidamente, que es el concepto de la humanización en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Y solamente voy a gastar un minuto en contaros por qué pensamos que los trabajadores sociales tenéis mucho que decir en este ámbito. Y es una reflexión nuestra, privada, del equipo de Mundo Mayor, que compartimos con vosotros sin más. Y es que pensamos que aquí hay probablemente un área profesional para los trabajadores sociales también, en el mundo de las inteligencias artificiales y la tecnología. ¿Por qué? Simplemente deciros que en el desarrollo de las inteligencias artificiales que estamos usando nosotros en nuestro día a día de trabajo, desde el punto de vista de los desarrolladores, en un trabajo en el que hemos participado tanto Pedro como yo, como Rodrigo, que es otro ingeniero con el que forma parte de nuestro equipo técnico, el trabajo de nuestro equipo de trabajadores sociales a la hora de modular cómo nosotros hemos desarrollado esos sistemas ha sido crítico. Crítico para que el sistema funcione al 100% con su objetivo, que es asistir a un equipo de trabajo social, pero en ningún momento, salvo que nos hayamos equivocado o hayamos hecho algo mal, o tengamos que ir mejorando, porque esto hay que hacerlo, ir mejorando permanentemente los sistemas, vulneremos ningún aspecto de la vida del usuario. Y particularmente nos hemos enfocado mucho en no invadir ni la intimidad ni la privacidad del usuario y sobre todo tener en cuenta sus sentimientos. Y esto es importante. Una IA, pensamos, que no debe ser cualquier cosa con cualquier propósito. Una IA debe ser un asistente justo para el trabajo para el que se le pide, ni más ni menos. Y tengo que deciros que, insisto, los trabajadores sociales de mi equipo han sido claves para que ciertos aspectos de los proyectos, en vez de ir por un sitio, hayan ido por otro, para que realmente podamos tener el orgullo de decir que tenemos unas inteligencias artificiales que se han diseñado con el concepto de humanización como centro del desarrollo. Y creo que esto es importante. Dicho esto, os quiero mostrar muy rápidamente, para ilustrar en un ejemplo práctico
todo esto que ha estado contando Pedro, hemos hecho en 4 ratos, muy a lo rápido, una cosa que podéis encontrar en el GPT Store, ¿vale? Que es como el repositorio de aplicaciones que tenéis en el móvil. Bueno, pues ChatGPT también tiene una especie de tienda en la que podéis encontrar un montón de GPTs que hacen tareas específicas, ¿vale? Pues nosotros hemos desarrollado uno, son gratuitas, se pueden hacer de forma gratuita. Hemos desarrollado uno para utilizarlo hoy a modo de ejemplo, que es un asesor en la ley de dependencia, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues le hemos enseñado, le hemos metido toda la documentación de la ley de dependencia en ámbito estatal. No nos hemos metido, porque insisto, era un ejemplo muy rápido para hoy, no nos hemos metido con los desarrollos normativos de las comunidades autónomas. Pero simplemente, por si alguien no lo ha utilizado todavía, para que veáis cómo funciona esto, que pregunta típica: ¿quién se sabe de memoria las cuantías de las prestaciones por grado? Yo no. Entonces, yo con todas mis faltas de ortografía y con todas mis cosas, le digo, dame las cuantías de las prestaciones económicas por grados. Vale, pues yo se lo pregunto. Y entonces, en tiempo real, me está diciendo, vale, pues aquí las tienes. Ya está. Ya no tengo que ir al documento, buscar dónde está, cuánto hemos tardado. Esto es tiempo real, ¿eh? Esta es la grandeza de estas herramientas, utilizadas en este entorno. Si le preguntáis esto mismo al ChatGPT general, probablemente alucine. Igual no, pero este tipo de desarrollos, que es una particularización de esa tecnología que han puesto en nuestras manos, en las de casi todos, con un, vamos a llamarle, entrenamiento específico en una tarea muy particular, que en nuestro caso es ayudarnos a buscar temas relacionados con la ley de dependencia, con los y pico mil documentos, con sus y pico mil páginas y con una cantidad de datos terribles que a cualquiera de nosotros nos costaría bastante tiempo encontrar en un tocho de documentos importante. ¿Qué ley deroga no sé cuál? ¿Qué orden deroga no sé cuánto? ¿Qué artículo funciona? ¿Cuál queda obsoleto? Es decir, todas esas cosas se lo podemos preguntar a un asistente de este estilo. Por ejemplo, vamos a preguntarle esto. Dame las derogaciones de las leyes antiguas. Se me acaba de ocurrir, no sé qué contestará. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Pues aquí está, mira, por ejemplo, el Real Decreto... Vale, déjame aquí. El Real Decreto 675 de 2023 deroga específicamente parte del Real Decreto tacatí tacatá. El otro tal, deroga específicamente tal. Es decir, le podemos preguntar, como veis, un montón de cuestiones, obviamente, relacionadas con ese ámbito específico del conocimiento. Y esto supone un ahorro enorme, enorme en el trabajo de cualquier profesional en cualquier área. Y, por tanto, nosotros, en nuestro ámbito del trabajo social, también podemos utilizarlo. No quiero extenderme más, simplemente es porque veáis un ejemplo práctico de todo lo que ha estado comentando Pedro, ¿vale? Y esto, como os digo, montado a ratos. Si nos ponemos en serio, esto puede ser una herramienta espectacularmente buena. Y además, un proyecto que antes, hace 2 años, podríamos tardar 6 o 7 meses en hacerlo, con estas herramientas, en un mes lo podemos tener funcionando. Quiero decir ¿hay cosas buenas en la IA? Sí, definitivamente sí. Con lo que vamos a tener cuidado es con lo que después vamos a hablar con Eva, ¿de acuerdo? Y ya no me extiendo más para enseñaros, por si no la habéis conocido, la última aplicación de ChatGPT-O, que ya directamente puedo charlar en mi móvil o en el ordenador con él y me puede dar toda esta información, pero como si estuviera charlando con un amigo. Le puedo interrumpir. Sí, le puedo interrumpir. Le puedo decir que interactúe con la página web que estoy viendo. Es decir, le puedo hacer charlando a este nivel, ya no hay ni que escribir. Y por si fuera poco, y estoy en una reunión internacional, además me lo puede traducir en tiempo real. Quiero decir, los avances son espectaculares. Y luego al final,
queréis y tenemos un poco de tiempo, os enseño cómo funciona a modo de ejemplo, porque es muy curioso. Entonces, ya está, no me extiendo más. Simplemente... Para esto, mira, a ver, esta es una cosa que hemos montado, hay documentación real, o sea, están las leyes, pero puede que falte algún documento, ¿vale? Lo podéis, es gratis, está disponible. Vais a la página de ChatGPT, ¿vale? Entonces, os va a pedir que os registréis. Simplemente os registráis y ya está. Y a partir de ahí tenéis acceso... Bueno, os lo muestro. Mira, verás. Vamos a hacerlo chiquitito. Si vais aquí a Internet y ponéis ChatGPT, ¿vale? Veréis que aparece la página de OpenAI, le dais aquí a donde pone ChatGPT, ¿vale? Y os lleva. A mí me lleva directamente porque ya me he validado, pero si no tenéis ninguna cuenta, os registráis con un correo electrónico, una contraseña y ya está. No cuesta dinero, ¿vale? Es gratuito y una vez que tengáis esa cuenta, ya podéis entrar y decís aquí donde pone explorar GPTs. Vale, pues este es todo el almacén que tienen ahí de GPTs que ha desarrollado un montón de gente en todo el mundo que hacen tareas, ¿vale? Que hacen tareas de todo tipo. Y además, como son multidioma, da igual si lo ha hecho un señor en Bielorrusia, porque lo dices que te lo traduzca en español y funciona, ¿vale? Entonces ponéis en el buscador dependencia. ¿Vale? Y os va a dar, aquí aparece, ¿eh? Asesor de Ley de Dependencia de España. Lo vamos a dejar, si os sirve, pues lo podéis usar, ¿vale? Y si vemos que gusta y tal, pues lo intentaremos mejorar y hacer una cosa más elegante, pero de momento, si esto os puede servir, ahí está, ¿de acuerdo? Y, insisto, podéis buscar cualquier cosa. Asesor fiscal, pues buscáis asesor fiscal, habrá ChatGPT, o sea, habrá GPTs especialistas en asesoría fiscal, en derecho, no sé qué. Bueno, lo podéis usar. Insisto, todo esto tiene que estar cogido con pinzas. ¿Nos podemos fiar al 100%? Sí, pero no está de más revisar todo lo que nos dice, ¿vale? Debe ser una ayuda, no el sustituto de nuestro trabajo. Esto creo que es importante que nos quede claro. ¿De acuerdo? Pero vamos, es así de sencillo, no tiene más. Insisto, es gratis, GPT, es una tienda de GPTs como la que hay en el móvil, solo que no cuestan dinero. Lo usas y punto. Y luego te queda todo almacenado para que puedas recuperar esa conversación en cualquier momento. No te escucho, perdona. No, eso, digamos, el creador de ese GPT es el que se tiene que encargar de actualizar los contenidos, etcétera, etcétera. Hombre, a ver, quien hace estas cosas se supone que lo hace, se supone. Por eso os digo que si queréis usar este asesor, yo os lo dejo. Que lo que tiene es cierto, pero que es un juguete que hemos hecho para hoy, ¿vale? Y probablemente dentro de un par de meses lo quitemos porque no nos vamos a encargar de hacer el mantenimiento, salvo que me digáis, oye, que resulta que lo estamos usando a mansalva. Digo, bueno, pues entonces no lo planteamos. Pero en principio, el dueño de ese GPT es el que se encarga de mantenerlo al día, ¿vale? ¿Entendido? Vale, pues ya está. Yo hasta aquí llego, no me enredo más y le doy la palabra a Eva. Todo tuyo. Bueno, pues yo quiero explicaros un poco, primero, conceptos que yo creo que debéis tener, que no suenen a chino mandarín, y lo que es el Big Data, porque al final la inteligencia artificial son datos, o sea, sin datos no podría existir. El Big Data al final es una cantidad de datos masiva de diferentes fuentes y que tienen que ser seleccionados, filtrados y usados. Entonces, hay diferentes tipos de datos. Están los estructurados, los semiestructurados y los no estructurados. Los estructurados es lo fácil, o sea, suelen ser buscados por empresas o por lo que sea, pero vienen todos como muy estructurados, son todos iguales, colores de pelo, tipos de pantalón, todo muy estructurado.
Y los no estructurados son los que generamos con redes sociales, con vídeos y pues, damos un like, pues, no estructurados. Os he hecho un pequeño esquema de lo que es el Big Data, ¿vale? Se recopilan, analizan, gestionan datos de páginas de internet, de aplicaciones y de otras fuentes. O sea, nosotros a veces pensamos que nos están vigilando de manera individual, ¿no? O sea, sí. Sí, o sea, tenemos una paranoia, yo la primera, de estoy hablando con Juanra de que me quiero ir a Estambul, me meto en Instagram y salen anuncios de que viajes a Estambul. Y lo hace. Vale, o sea, por ejemplo, es importante quitarte en las configuraciones del teléfono, eso ya no está aquí, pero me ha venido contároslo, quitaros el micrófono, permisos de micrófono, meteros en la seguridad del teléfono si no queréis que vuestras cosas se usen, ¿vale? Entonces, muy importante que sepamos que no nos están vigilando de manera individual, o sea, al final están recopilando datos para marcar patrones de determinadas secciones de la sociedad, ¿vale? De sectores de la sociedad, pero no es algo enfocado de manera individual. Luego se crean una serie de bases de datos con todas las variables que han recogido, se analizan y se cruzan para establecer los patrones. El Big Data, se empezaron a hablar de las 3 Vs del Big Data, ahora van por, yo qué sé, 9, creo. Yo he puesto ahí 6, que ya me parece mucho, pero bueno. Velocidad, que es la velocidad a la que se generan los datos. El volumen, que es la cantidad de datos, del grosso de datos. La variedad, que hay 1000 formas y 1000 tipos de datos. Veracidad, que esto es importantísimo, que es que esos datos sean reales. O sea, esto ya entraremos luego, pero de ahí vendría una parte de los sesgos, que os va a ir sonando a última hora, ya sabéis perfectamente lo que es un sesgo. Pero viene también por parte, en el caso de los datos, de la veracidad de los datos. Y el valor, o sea, ahora mismo el dato es como el nuevo petróleo. O sea, es mucho más caro los datos que el oro casi, ¿verdad? O sea, al final toda la inteligencia artificial, todos los programas de marketing, 1000 cosas va por datos. O sea, ahora mismo es básico. Pasamos. Los no estructurados son los que más generamos. ¿Vale? O sea, lo que generamos ahora mismo, si alguno está en el descanso en el café, se mete en Instagram y postea algo de lo de hoy, estamos generando datos. O sea, es un flujo continuo. El proceso de los datos, que es más o menos lo que os he contado, ¿vale? Nosotros cuando queremos crear una aplicación o queremos crear una inteligencia artificial o lo que queramos crear, lo primero es saber qué necesitamos, qué tipo de datos necesitamos, qué objetivos tenemos y que las fuentes sean heterogéneas, o sea, que no sea una de un lado y otra de la punta contraria, ¿vale? Luego tenemos que recoger todos esos datos, también con objetivos, o sea, qué tipo de forma queremos recoger esos datos, los preparamos y los procesamos, aquí intentamos eliminar los errores, intentamos, que siempre salen, es un filtrado y una organización. Visualización es que nosotros tenemos que, cuando ya tenemos todos los datos filtrados y tenemos todos los datos recogidos, de manera visual exponerlos. Y luego ya los usamos, obviamente, y se archivan. ¿Te puedo Sí. interrumpir un segundo? Yo estoy viendo algunas caras y seguramente alguno en la sala esté pensando, ¿y qué me estás contando a mí de datos? ¿Esto para qué me interesa a mí? Sí. Vale. ¿Os acordáis que hace un momento os decía que quizás aquí hay una oportunidad profesional pero también para los trabajadores sociales? Bien. Dentro del desarrollo de un equipo de inteligencia artificial hay una figura fundamental, que es lo que se llama el experto del negocio, ¿vale? El business expert. Entonces, esta persona perfectamente puede ser un trabajador social, si estamos haciendo una herramienta para una utilidad social. Pero para que un trabajador social se pueda integrar con el 100% de confiabilidad en ese equipo de desarrollo de inteligencias artificiales, tiene que conocer
cuál es el proceso de creación de una inteligencia artificial, de dónde viene, qué es eso de los datos, el modelado, el visionado, etcétera, etcétera. Por eso me parece muy interesante que Eva nos esté dando este preámbulo de algo que aparentemente no interesa en absoluto a un trabajador social, pero yo creo que sí, porque seguramente tarde o temprano os vais a encontrar con algún proyecto de estos en vuestros respectivos trabajos, y participar en ellos, primero, es una satisfacción porque es algo novedoso, y segundo, vais a contribuir a que ese sistema funcione bien para el objetivo social al que se dedique. Sí, además voy a aprovechar lo que se ha dicho Juan Ramón, y me voy a saltar la proyección un poco a la torera, porque además es que yo llegué, cuando empecé yo a mirar esto, bueno, yo me metí a hacer el máster de Big Data y dije, ¿en qué necesidad? O sea, yo me sonaba todo y era un coñazo. Pero os voy a contar una cosa, ahora por lo que ha dicho Juan Ramón, yo tuve la gran suerte de ir a la cárcel del Dueso, a la prisión del Dueso, y las trabajadoras sociales de allí me decían, nos han creado un programa que nos facilita, se supone, que nos lo han puesto para que nos facilite el trabajo, o sea, un estilo Resiplus, pero de prisión, ¿vale? Y estaban indignadas porque al final el programa no se ha hecho en base o sea, no han cogido trabajadoras sociales penitenciarias, las han sentado y las han dicho, vamos a ver, señoras, ¿qué necesitáis? Pues no, lo ha hecho pues la gente que contratase el ministerio, estoy abriendo un melón, pero la gente que contratase, pero es real, o sea, es real. Nosotras, o sea, somos unas profesionales con un potencial brutal. O sea, y tenemos capacidad, además es que se lo contaba también a Juan Raya Pedro antes, o sea, dos amigas mías que se dedican a recursos humanos me decían, Eva, los currículums de las trabajadoras sociales son los que más formación tienen y además súper variada. Entonces, el tema de los datos, del Big Data, pues el principio es un rollo tremendo. Pero si lo sabemos, podemos entrar en los equipos interdisciplinares de creación de herramientas que nos van a servir a nosotras. Entonces, por eso yo creo que es súper importante que nos formemos en las nuevas tecnologías. Aunque, porque yo creo que todas, no sé si Pedro también estará de acuerdo, el principio del tema, o sea, el entender es un rollo. Sí. Hombre, a ver, a los que nos gustan estas cosas nos parece muy excitante, pero el principio de cualquier tema es un rollo, el de cualquier tema. Y este también es un ladrillo que... Pero lo grande de esto es que cuando te has comido ese ladrillo te das cuenta de que es necesario tener ese ladrillo para poder construir el resto de la casa, ¿no? Y al final, joder, yo creo que es una oportunidad y además, bueno, pues con cosas que son excitantes, que son novedosas y sobre todo que abren un campo nuevo y que, oye, Dios dirá, quién sabe, igual tenemos trabajadores sociales liderando proyectos espectaculares. Yo estoy convencida. Ojalá. Pero sobre todo porque al final vendemos la inteligencia artificial como que es algo que nos va a ayudar, pero si no tienen nuestra opinión, pues les ayudará a ellos, pero no a nosotras. Entonces, pues nada, es que ya podemos ser. ¿Sí? Vale, estos conceptos para mí son básicos que os suenen, o sea, lo vamos a pasar así muy por encima. Voy a pedir a Pedro también que me ayude un poquito en el tema de la nube porque es un mundo aparte. El Big Data ya os lo he contado. El prompt, eso acaba de usarlo Juanra. O sea, el prompt es, os pongo el ejemplo del ChatGPT. Es lo que tú quieres que te saque. Y es súper importante que, de hecho, la Complutense tiene una biblioteca de prompt, porque lo que tú pidas y cómo lo pidas es la respuesta que vas a adquirir. O sea, no es igual si tú quieres... yo qué sé, ley de dependencia no es lo mismo que busques ley de dependencia que dependencia de ley. Te va a sacar, eso es un ejemplo muy tonto, pero que sepáis que según lo que pongáis al principio y al final te va a dar una cosa u otra, ¿vale? Y bueno, yo creo que Deep Learning, redes neuronales, pues al final son muy técnicos y a lo mejor no hacen ni falta. Pero la nube, por ejemplo... Esto sí que, porque yo era de las que pensaba, la nube, pues los datos, ¿dónde estarán? Y no me alcanzaba yo a pensar que eso al final es un sitio físico, es un centro de almacenamiento de datos, almacenamiento y procesamiento de datos, que existe. O sea, es un ordenador, como un ordenador ultra gigante, que nos permite
a las personas usuarias, y a las empresas, tener la capacidad de utilizar todas las herramientas, pero sin tener que tener un pedazo de máquina que te ocupe todo el salón, ¿no? Y aquí Pedro nos va a dar 2 toquecines de la nube también. Sí, nada, muy rápido. Bueno, sí, es lo que decíamos antes. Si yo todo esto que estaba comentando Eva lo quiero, datos, los quiero almacenar en mi empresa, ¿no? O en mi organización para poder explotarlos, el problema es decir, bueno, ¿y cómo de gordo tiene que ser el ordenador? ¿Cuánta máquina necesito? Es decir, no lo sé. Entonces, antes las cosas se hacían de otra manera. Antes yo cogí y decía, pues venga, pues burro grande, vamos a comprar aquí un ordenador, nos vamos a gastar aquí, no sé, varios millones de euros en un super CPD y vamos a empezar con esto a funcionar. Si nos quedábamos cortos, si nos pasábamos, alguien nos regañaba porque nos decía, oye, te acabas de quemar aquí un montón de pasta y resulta que te sobra la mitad del equipo. Si me quedo corto, me dicen, te acabas de gastar un dineral y resulta que esto no anda, ¿no? Bueno, lo que nos ayuda la nube precisamente un poco es a eso. Yo puedo empezar directamente con lo que necesito y son sistemas que se denominan elásticos. O sea, yo le puedo hacer crecer prácticamente a golpe de ratón. Necesito un ordenador que tenga 8 procesadores, le doy. Y mañana necesito que tenga 80, le doy, ya tiene 80, ¿entendéis? Eso, si lo queremos hacer con cajas, ordenadores en mi empresa, donde lo meto, cuando lo compro, cuando tal, os podéis imaginar el sarao que eso lleva. Y luego hay un último tema, que es el tema de la protección de datos y la seguridad. Todos estos grandes fabricantes invierten muchísimo dinero en crear infraestructuras que son súper seguras, ¿de acuerdo? Es muy difícil que vosotros en vuestra empresa podáis tener nada que ni siquiera se le acerque a nivel de cómo de seguros están los datos cuando los tengo allí guardados. Por eso seguramente que muchas de vuestras empresas donde estéis a día de hoy os digan que todos los datos tenéis OneDrive o tenéis Google Workspace o tenéis... Todos esos datos están directamente en la nube, pero también por un tema de seguridad, ¿vale? Es decir, eso es mucho más fácil para los equipos de IT porque están súper protegidos, ¿vale? ¿Y dónde está eso? Pues efectivamente, eso al final un día vas por la carretera, por ahí por Los Monegros, por Zaragoza, y te encontrarás que acaban de gastarse, Amazon va a invertir ahora unos 15.000 millones en montar uno de esos centros de supercomputación, ¿vale? Entonces, es lo que os decía, esto es lo que nos hace que podamos poner todo esto en marcha sin ser el Banco Santander, por ejemplo, sino que a nivel pequeñito podemos hacerlo, ¿vale? Sí. Vale, eso pasamos. Vale, esta pregunta la hizo la secretaria de Estado de Nuevas Tecnologías, se llama, ¿no? Y la verdad es que me dejó pensando, digo, pues es verdad, o sea, al final esto va súper rápido, pero ¿estamos preparados realmente para asumir todo este crecimiento? Damos. Vale, o sea, puede haber un cuello de botella en la inteligencia artificial, que es el almacenamiento de datos, que es lo que acabamos de decir, desarrollo de corpus y modelos y el tema de la computación. O sea, en España, gracias a Dios, tenemos un sistema de computación en Barcelona que es, creo que hay 5 en Europa y uno es el nuestro. O sea, que estamos muy adelantados. Cuanto más se trabaje, pues más agilidad habrá y más proyectos podemos hacer, ¿no? El almacenamiento de datos, que ya hemos dicho, que es que al final va a haber necesidad de ampliar los centros de procesamiento. Y este tema a mí me preocupa porque es un gasto energético brutal. O sea, ecológicamente es un desastre. O sea, se gasta muchísima agua, muchísima luz. Entonces, es algo que tienen que mejorar desde donde tengan que mejorarlo, que no sé si sea el ministerio o qué, pero ecológicamente es un horror, se gasta muchísimo, es muy poco sostenible. Y el desarrollo de corpus y modelos es que, como sabéis, pues al final todo está en inglés y es que estamos en España. Entonces, el ministerio sí que está creando un proyecto que es un lenguaje en español, que se llama Proyecto Ilenia, se supone que en verano va a estar listo. No sé la fe que tenéis vosotros de que esté listo en verano. Si lo dicen. Si lo dicen, bueno, pero eso es súper importante porque las traducciones son muy malas, o sea, malísimas. Entonces, ahí tenemos nosotros un problema que espero que se solucione ya este año. Si no es en verano, en Navidades, pero este año. Sí, básicamente a lo que te estás refiriendo es que
igual que existe GPT, ChatGPT, que no es más que el modelo de una empresa que lo ha hecho suyo, pues han surgido, sobre todo algunos países, han surgido las iniciativas de decir, oye, vamos a crear nosotros el nuestro para no depender de una corporación. Y algunos gobiernos europeos lo que han decidido es desarrollar sus propios grandes modelos de lenguaje, sus propios LLMs, como ChatGPT, podríamos decir, muy entrecomillado, sus propios ChatGPT, para entendernos. No sé si me he explicado, ¿vale? Este es el objetivo de este desarrollo que, oye, ojalá llegue, bienvenido, porque tendríamos en España una herramienta fantástica con todas las bendiciones y seguridades que ofrece, obviamente, un gobierno a la hora de la seguridad de los datos y de la confiabilidad, con independencia, además, de las ventajas de tener un sistema nacido en español, ¿vale? Es a esto lo que te referías. Sí, y además es lo que os digo, que nosotros necesitamos que haya un modelo y un lenguaje en castellano, porque es que las traducciones de verdad que son tan malas que tenemos errores nuestros, o sea, que a nosotros, a España, nos provoca una serie de errores, una serie de sesgos que se podrían solucionar. O sea, de hecho, es una de las formas de minimizar los sesgos que va a haber siempre es el lenguaje. Entonces, pues para mí es básico. Un correcto uso del lenguaje. Exacto. Seguimos. Bueno, pues os cuento un poquito lo que son los sesgos y luego continuamos y nos metemos un poquito más, ¿vale? Enrique Dans, que es un profesor de universidad, decía que un algoritmo no es racista ni deja de serlo, pero la forma de educarlo sí puede ser perfectamente racista. O sea, un sesgo es un error normalmente discriminatorio en los resultados, ¿vale? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos se crea una inteligencia artificial para prisiones que pide la probabilidad de reincidencia de esa persona para darle la libertad condicional o no. Pues la gente afroamericana daba unos riesgos de incidencia brutales. Entonces se dieron cuenta de que es que al final la persona que realiza ese programa, que ya trae sus sesgos como persona individual, se le añade los datos, que al final en Estados Unidos hay muchísima detención y muchísima discriminación por la raza. Entonces los datos de la policía, había infinidad de gente afroamericana. Y luego el sesgo social. Entonces, un blanco tenía muchas más posibilidades de conseguir una condicional que una persona de color. Entonces, ¿qué tipo de sesgos hay? De sesgos de datos, que es lo que os he dicho. Algorítmico de diseño, pues que al final os lo he contado todo. Que la persona que lo haga, pues él mismo tiene sus propias discriminaciones y sus propias taras, como le llamo yo, y te crea en funcional a lo que él cree. Y el social, pues que como sociedad estamos muy lejos de conseguir una justicia social y una no discriminación. Entonces todo eso se ve reflejado en los programas que hay. Otro en Noruega creo que era, o en Países Bajos, que las mujeres monoparentales no les estaban dejando llevar a los niños a determinadas escuelas públicas. El Bosco, que ya luego os lo voy a comentar, o sea, el programa Bosco que se encargaba de dar los bonos energéticos, pues creo recordar que era también a las monoparentales, ¿no? Que no les excluía y no tenían el bono. Pues al final esto es lo que hace es que se crea mucha discriminación y deja la justicia social muy atrás. Y es algo que va a ser muy difícil de arreglar. Con el tema del lenguaje en España, por ejemplo, vamos a conseguir arreglarlo un poco, porque venimos con datos también de Estados Unidos y de otros países, y yo creo que solucionando esto o minimizando el tema de los sesgos vamos a conseguir que la justicia social y la no discriminación, que al final es lo que buscamos todas las trabajadoras y trabajadores sociales, se vean solventados en... Variados. Sí, un poquito. Fijaos la importancia que tienen los sesgos
Y me gustaría seguir hilándolo con mi reflexión al respecto de las capacidades que tienen los trabajadores sociales en este ámbito. Soy muy pesado, pero es que me parece que tenéis un papel enorme en el mundo de la inteligencia artificial y me gustaría que os lo creyerais y lo pregonarais por ahí entre el resto de colegas. Tratar los sesgos es fundamental, porque como muy bien ha dicho Eva, si yo soy racista, por ejemplo, y voy a desarrollar un sistema y pienso, pues las personas de tal etnia son malas, y le entreno con estos datos todos malos. Las personas de tal otra etnia, estas son estupendas, tal. O sea, yo estoy generando unos sesgos aberrantes, ¿de acuerdo? Por tanto, la primera cosa importante, la primera reflexión importante a este respecto es, un sistema de este estilo no lo debe desarrollar una única persona o un único perfil de personas. Un sistema de este estilo debe estar gestionado por equipos interdisciplinares, precisamente para que este tipo de situaciones o no se den o se minimicen. Pero, por otro lado, también es muy importante controlar, o mejor dicho, modular ese control de los sesgos. ¿Por qué? Porque de un sesgo que quiero evitar puedo generar otro. Puedo ser tan positivamente discriminante que al final termine generando otro sesgo igual de pernicioso o peor que el anterior. Y esto es un ejemplo que se ha dado en la realidad. Google hace unas semanas o meses presentó uno de sus modelos estrella y a los pocos días lo tuvo que retirar. ¿Y por qué? Google, que es una empresa que efectivamente está muy concienciada con este tipo de situaciones y trata de evitar sesgos, y trata de evitar racismo, y trata de evitar xenofobia, y trata de evitar un montón de cosas en sus sistemas, lo cual es loable. Bueno, pues cuando sacaron este sistema, a alguien se le ocurrió pedir una foto de un soldado alemán de 1942. Y lo que devolvió el sistema era un soldado nazi, de color y con rasgos asiáticos. Pues efectivamente, intentando evitar sesgos, lo que hemos generado es una absoluta distorsión de la realidad y de la historia. Bueno, entonces, me parece muy interesante reflexionar sobre este tipo de temas y reflexionar sobre qué componentes debe tener esos equipos de desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Y una vez más, os invito a que os lo toméis en primera persona como trabajadores sociales. Insisto, podéis tener un papel clave. Y yo, por mi parte, si no tienes más que decir, ¿no? Vamos a tomar un café. Sí, nos tomamos un café y luego... Sí. Y luego abundamos en estas luego ya materias nos que yo metemos creo en el trabajo nos hemos dejado ya con el caramelo y ahora ya a la vuelta abundamos en estos temas.